predicación, ¿verdad? Que en realidad es como una síntesis de 3 predicaciones. Así que tengo un gran reto y es hacer en 45 minutos lo que en otro momento pues podría hacer en hora y media. Así que vamos a ver cuán buena es mi capacidad de sintetizar el material. En el día de hoy pues quiero hablarles de otro de mis temas favoritos. Yo casi siempre empiezo las predicaciones con esta expresión, ¿verdad? Este tema es una de las razones por las cuales yo sigo siendo creyente hoy, después de casi 46 años de convertido. Me convertí a los 12. Y mi propósito con esta predicación es contestar 2 de las preguntas existenciales más importantes que ser humano alguno pueda hacerse. Y esas preguntas son las que aparecen ahí en la pantalla. La primera es, ¿tiene sentido la vida sin Dios? Y la segunda, ¿qué sentido le da Dios a la vida? Así que mi reto hoy es contestar esas 2 preguntitas sencillas, ¿verdad? Y para contestarlas voy a hacer referencia a 2 personajes opuestos de la historia. Por un lado, voy a hablar de Friedrich Nietzsche, ateo, y por otro lado, voy a hablar de Jesús de Nazaret, un teísta. Pero antes de comenzar, yo quiero hacerle una advertencia, y esa es la que aparece en el próximo visual. Y esta advertencia es en broma, pero también es en serio. Y vamos a ver ahorita, más adelante, por qué razón yo digo que es en serio. Y lo que dice ahí es que esta predicación puede causar ansiedad, angustia y depresión, y en algunos casos hasta desprecio por la vida. Y tienen un texto bíblico, ahorita lo pueden buscar. Ahí lo que dice básicamente es que quien añade ciencia o que quien añade conocimiento, añade dolor. Así que yo pretendo con esta predicación añadirle dolor a sus vidas. Dicho esto, quiero comenzar señalando una realidad de la que ninguno de nosotros puede escapar. Y esta realidad es que todos los seres humanos nacemos un día, crecemos, envejecemos y morimos. Ahora, al ir creciendo y madurando, nos preguntamos por el sentido de la vida y de la existencia de todas las cosas. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existimos nosotros? Y si usted no se ha hecho esta pregunta a estas alturas, pues hoy se la va a hacer, porque de eso es de lo que yo voy a estar hablando. Algunas de las preguntas que nos hacemos o que deberíamos hacernos son las siguientes. ¿Por qué existe el universo? Si nos ponemos un poquito filosóficos, podemos hacer la pregunta de otra manera, ¿verdad? Más cachendosa. Por ejemplo, podemos decir, si el universo surgió de la nada, como incluso afirman algunos científicos, y la nada no produce nada, como dice la experiencia, ¿por qué existe algo en vez de nada? Esa pregunta filosófica es la que le ha dado vueltas y vueltas en la cabeza a los filósofos a través de toda la historia. ¿Okay? Y nunca ha tenido una respuesta satisfactoria. En el día de hoy, yo les voy a dar 2 posibles respuestas, les voy a dar 2 alternativas, ¿verdad? Y ustedes van a escoger cuál es la que quieran seguir. Otra de las preguntas, ¿por qué existen seres vivos? ¿Por qué existen plantas, animales? Incluso ¿por qué existen hongos y por qué existen bacterias? ¿Por qué existen seres humanos con la capacidad de pensamiento y con la conciencia de su existencia como nosotros? Y si queremos hacer esto más personal, podemos preguntarnos, ¿por qué existo yo, Luis David González Negrón? ¿O por qué existes tú? Y le puedes poner tu nombre. ¿Ok? Otra pregunta, ¿por qué todos los organismos vivos tienen que morir? ¿Por qué no puede ser de otra manera? ¿Por qué tiene que morir el universo? Y los que no lo sabían, pues hoy lo van a saber. El universo también está muriendo. Hay una cosa que se llama entropía, es un desgaste natural del universo, ¿verdad? Que está haciendo que el universo también se muera. Se le está acabando el combustible que lo mueve, que genera la energía que nos llega del sol y que permite la vida en este planeta. ¿Okay? Así que el universo se está muriendo y va a llegar un momento que también va a desaparecer prácticamente. Otra pregunta, ¿existe realmente Dios o es un invento de nuestra imaginación? ¿Será un invento? ¿Nosotros habremos creado a Dios o realmente Dios nos creó a nosotros? Y si Dios no existe,
como afirman muchos, ¿qué sentido tiene la vida? Pues para ver la forma en que Friedrich Nietzsche y los ateos responden a estas preguntas, vamos a ver ahora lo que ellos nos dicen. Los que no conocen a Federico Nietzsche, este individuo fue un filósofo alemán del siglo XIX que proclamó la muerte de Dios. Posiblemente ustedes han oído esa expresión. Y si no, tienen que haber visto la película Dios no ha muerto. Pues la película Dios no ha muerto es una reacción a la expresión de Nietzsche de Dios ha muerto. ¿Ok? Esta expresión apareció por primera vez en el 1882, eso fue en el siglo XIX, en lo que se conoce como la metáfora del loco. A través de esta metáfora, de la que yo le voy a dar un fragmento ahora, Nietzsche expresa su idea de que Dios estaba muerto. Y dice así, y voy a citar, pero antes lo voy a poner en contexto. El contexto es que en esta metáfora Nietzsche pone a un hombre loco que va al mercado a plena luz del día con un farol. Está tan loco que parece que la luz del mediodía no es suficiente y tiene un farol para alumbrarse, ¿verdad? Y va proclamando a voz en cuello, busco a Dios, busco a Dios, busco a Dios. Y la gente se empieza a burlar de él, especialmente había un grupo de ateos allí y entonces se burlan de él. Y entonces, en un momento dado, el loco dirige su mirada hacia ellos y les dice lo siguiente: lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos su asesino. ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor a la putrefacción divina? También los dioses se pudren. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará la sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para ser dignos de ella? Palabras fuertes, ¿verdad? Pues Nietzsche fue uno de los pensadores más influyentes de la humanidad. Hoy en día, millones de personas viven con las ideas de Nietzsche en su cabeza y ni siquiera lo saben. Las ideas de Nietzsche se proclaman continuamente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, en las universidades, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos de dónde vienen esas ideas y se nos presentan como verdad absoluta y como modo de vida. Nietzsche fue un crítico de la cultura occidental y especialmente del cristianismo, con lo que él llamaba su moral restrictiva. Él le llamaba también moralidad esclava para personas débiles. O sea que para Nietzsche la moralidad del cristianismo, ¿verdad?, era un tipo de grillete que los ataba y les impedía desarrollarse. Pensaba que la moralidad cristiana anulaba el disfrute y el potencial humano. Proclamó la necesidad de crear valores nuevos que sustituyesen a los tradicionales para de esta manera dar lugar a lo que él llamó el superhombre. ¿Okay? Este superhombre era un humano que rompía con los valores morales impuestos por el cristianismo y con la filosofía griega, ¿verdad?, para establecer su propia moral. Así que Nietzsche soñó con un superhombre que era el que rompía con todo lo que tenía que ver con el cristianismo y creaba sus propios valores, se establecía sus propias metas en la vida, ¿verdad?, y se movía en esa dirección. Interesantemente, Hitler utilizó parte de la ideología de Nietzsche, ¿verdad?, para establecer su imperio de muerte. Con la frase Dios ha muerto, Nietzsche está anunciando no la muerte de Dios, sino la muerte de la creencia en Dios. Nietzsche era ateo, no creía en Dios, así que para él Dios nunca había existido, pero estaba anunciando con esta expresión la muerte de la creencia en Dios, también de la moral objetiva y del sentido de la vida. ¿Ok? De esta manera se establece lo que se conoce como el relativismo. Lo que es bueno para ti no tiene que serlo para mí. Lo que tiene sentido para ti no tiene que tenerlo para mí. Hay otro individuo también del siglo XIX, ruso, ateo, que se llamaba Fyodor Dostoyevsky,
Este era un escritor del siglo XIX que escribió Los Hermanos Karamazov, que es una de las obras literarias más extraordinarias de la humanidad, ¿verdad? Y él dijo, al referirse a la moral, lo siguiente. Él dijo, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Si Dios no existe, si no tenemos una guía, pues todo está permitido, podemos hacer lo que sea. Y un ateo contemporáneo llamado Kenton Smith, al referirse al origen del universo y al sentido de la vida, dijo lo siguiente: la creencia más razonable es que venimos de la nada, por nada y para nada. ¿Ok? Para Nietzsche, la idea de Dios es un refugio para los que no pueden aceptar el sinsentido de la vida y la no existencia de valores morales absolutos. O sea, que los creyentes en el cristianismo o en otras religiones lo que hacen es que buscan en los dioses un refugio para escapar de ese sinsentido que produce la vida cuando sacamos a Dios del medio. Y también del relativismo que se produce. De aquí en adelante, todo ha de girar en torno al ser humano. Y yo pongo aquí la imagen del Sol y los planetas dándole vueltas alrededor de ese Sol, ¿verdad? Tenemos dos alternativas. Podemos poner a Dios en el centro, o sea, Dios, el Sol representaría a Dios, y nosotros, los seres humanos, dando vueltas alrededor de ese Sol, de ese Dios. O sea, que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en referencia al Sol, a Dios, que es quien nos da vida. Pero con Nietzsche y con el ateísmo, sacamos a Dios y ponemos al ser humano. O sea que el Sol es el ser humano. Y entonces todo lo que hace el ser humano gira en torno a sí mismo. Así que esas son las dos alternativas que tenemos. O podemos vivir girando alrededor de Dios, o podemos vivir la vida girando alrededor de nosotros mismos. Desgraciadamente, Nietzsche murió víctima de sus propias ideas. Por ahí César dice que las ideas tienen consecuencias. Pues definitivamente las ideas que nosotros tenemos tienen consecuencias prácticas. Y Nietzsche se crió en un hogar cristiano. Su papá era pastor, su abuelo era pastor. Así que se crió en una familia cristiana. Y entró a la universidad para estudiar teología, para hacerse pastor. Ahora, ya al final del primer semestre se había rajado. Abandonó la teología, se fue a estudiar filología y posteriormente se hizo ateo. Así que cambió su mentalidad. Cambió su mentalidad, cambió la dirección de su vida y en ese nuevo, ¿verdad? En ese nuevo pensamiento que tenía, pues se estaba liberando de las cadenas del cristianismo. Por lo tanto, se fue a pasear a los burdeles de la época. Y los que no saben lo que es un burdel, es un prostíbulo. Se fue a acostarse con prostitutas. ¿Y qué sucedió? Pues contrajo una enfermedad que se llama sífilis. Y esa enfermedad lo acompañó hasta el día de su muerte. En ese momento, finales del siglo XIX, no se conocía todavía la penicilina y los antibióticos. Por lo tanto, no es como ahora que se puede tratar, y César me corrige si me equivoco en eso. La cosa es que esta enfermedad lo acompañó etapa por etapa hasta el final. Y en la última etapa de esta enfermedad, las personas sufren de locura. Así que a los 44 años, él tuvo un episodio psicótico, ¿verdad? Y ese episodio hizo que lo internaran en un hospital psiquiátrico hasta el fin de su vida, que fue a los 55 años, donde murió de una neumonía. Abandonado, desquiciado mentalmente. En otras palabras, Nietzsche sufrió las consecuencias de sus ideas, el rechazo de la moral cristiana. Él no se dio cuenta de que la moral cristiana tiene como fin protegernos a nosotros mismos de nuestra pecaminosidad. Si hay unas leyes, si hay unos mandamientos, no es para cohibirnos, no es para hacernos daño, es para protegernos a nosotros mismos de la autodestrucción. Y precisamente Nietzsche rechazó esa protección. Se sacó esa coraza de encima, ¿verdad? Y vivió como él quiso vivir. Vivió la vida a su manera, como dice la canción, ¿verdad? En resumen, podemos decir que Nietzsche era un nihilista típico. Un nihilista es una persona que tiene las siguientes creencias. Es una corriente filosófica. El nihilismo cree que la vida no tiene sentido per se y por lo tanto no hay una manera correcta de vivirla.
La existencia es efímera y vana, y por lo tanto queda en el ser humano decidir lo que hace con ella en plena y absoluta libertad. Y tercero, la religión, la ideología, la moralidad y otras doctrinas no son más que mecanismos de control del pensamiento a favor del status quo. O sea, que la religión lo que hace es que controla las mentes de las personas, ¿verdad?, para mantener el sistema tal y como está y evitar el cambio, para que no haya cambio social. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta ideología? Pues básicamente hay dos consecuencias. La primera de ellas ya se la mencioné, que es el relativismo moral. Por causa de ideas como esta, hay un sector importante de nuestra sociedad empeñado en cambiar los valores tradicionales de la sociedad. Estas personas son las que favorecen el aborto, el consumo y la legalización de las drogas, la eutanasia, la pedofilia, la homosexualidad, el bestialismo, las relaciones sexuales entre familiares, el sexo recreativo, la pornografía, las orgías sexuales, la prostitución y la poligamia, entre otras muchas conductas más que podemos mencionar. Ahora, si como dice esta ideología todo está permitido, como diría Dostoyevsky o como diría Nietzsche, pues entonces no hay razón para criticar el discrimen racial, ni el discrimen contra los homosexuales, ni el abuso contra las mujeres, ni el machismo, ni los mal llamados feminicidios, ni la explotación del ambiente, ni el imperialismo económico y político, ni la corrupción política, ni el maltrato de animales, e incluso ni siquiera el robo y el asesinato. O sea, nos quedamos sin una base moral. ¿Para qué? Para establecer que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Así que cuando a nosotros se nos dice que todas estas cosas son buenas y que debemos establecerlas en la sociedad, lo que están haciendo simplemente es diciendo, esta es mi manera subjetiva de pensar y es la que yo quiero que reine en la sociedad. Y tu manera subjetiva, pues no nos gusta. Al fin y al cabo se torna en una lucha de poder. En resumen, podemos decir que sin Dios nos quedamos sin una base moral o sin un fundamento para hacer el bien y para condenar el mal. Ese es el resumen. La otra consecuencia es lo que se conoce como el vacío existencial. Y el vacío existencial es la idea de que nada tiene sentido. Bueno, vuelvo. La idea de que nada tiene sentido produce una sensación de vacío, de tristeza y de dolor que puede llevar a la depresión y al desarrollo de enfermedades mentales. Y esto es la razón por la cual le puse aquella advertencia. El vacío existencial es una consecuencia del rechazo de la idea y del concepto de Dios. ¿Ok? Y produce una sensación de tristeza, de angustia, de dolor profundo que en algunas ocasiones puede llevar a la persona a desarrollar enfermedades mentales, a despreciar la vida o incluso a intentar quitarse la vida. ¿Ok? Así que esto tiene un aspecto que es filosófico, que es puramente teórico, pero tiene un aspecto que es puramente práctico, y ese aspecto práctico es el vacío existencial. Yo me puse a buscar en la internet y encontré una página que se llama Filosofía para Cavernícolas y describe de una forma espectacular todo esto. Así que yo voy a leerlo, tiene una página y pico, pero vale la pena que ustedes lo escuchen. Dice así. Déjenme tomar un poquito de agua. Dice así: la noción de vacío existencial denota cierta idea de lo que es la condición humana, sobre todo del hombre contemporáneo, y más modestamente un estado anímico y moral que se deriva de lo anterior. El vacío existencial es lo que puede experimentar uno cuando es consciente de que su existencia está carente de objetivos, de ideales y de valores objetivos. Cuando no sabe por qué y para qué vive. Cuando experimenta su vida como algo absurdo y carente de sentido. Esto es fruto del materialismo y el nihilismo contemporáneo. La tesis materialista es que la realidad es la materia, el universo físico que habitamos. El universo
Un universo que no tiene causa ni finalidad alguna. Existe por sí y para sí. De hecho, el universo parece abocado a la destrucción y nosotros con él. La realidad es así. Parece ser algo que aparece y desaparece sin más, sin ningún motivo ni fin aparente. La vida igual. Los seres vivos son producidos por ese proceso azaroso que es la evolución y de la misma manera que aparecen, se acaban extinguiendo. Todo está sujeto al tiempo, incluso el mismo tiempo. Nada es necesario ni imprescindible. Todo podría ser o no ser. Todo esto nos presenta la realidad como algo absurdo. Lo absurdo es lo que ocurre sin por qué ni para qué. Como se supone que somos parte de este mundo, también nuestra vida parece absurda, gratuita. ¿Por qué estamos aquí? Para nada en especial, por el azar evolutivo. ¿Para qué? Para la nada, para la muerte. Todo se lo lleva el tiempo, nada es relevante, todo es pasajero. Esto incluye a los valores, los ideales y los propósitos. ¿Para qué empeñarse entonces en algo? ¿Para qué hacer proyectos a gran escala? ¿Para qué luchar por algún ideal? Todo lo que hagamos está condenado al olvido. Todo vuelve a la nada de la que partió. No hay nada por lo que merezca dar la vida. Solo hay eso, vida, pero vida insignificante, vacía. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, significa eso. Ya no creemos en valores absolutos, en nada trascendente o eterno. Ninguna verdad es absoluta, ningún valor es absoluto u objetivo. No hay nada objetivamente mejor o peor. Da igual lo que hagas, te vas a morir igual. La muerte lo iguala todo, lo indiferencia y lo deforma. Así que, ¿para qué actuar? Sin Dios, el hombre se ha quedado solo frente a sí, solo e insignificante. Tiempo en el tiempo, como una estela en el mar, decía el poeta, vacío. No hay nada que lo trascienda, que tire de él hacia arriba, no hay arriba ni abajo, que lo haga crecer y desarrollarse. ¿Hacia dónde habría de crecer? No hay fin, meta, misión alguna para la vida. Esta falta de sentido genera apatía e indiferencia moral, también bloqueo y angustia, y a veces una búsqueda desesperada de evasión e inconsciencia con objeto de no pensar. Sentir, drogarse, entretenerse continuamente, ver la tele, ir de compra, estar siempre fuera de sí, y yo añadiría estar pegado al celular. De otro lado, hay gente que se entrega a la religión, a las creencias mágicas, a la secta, a la religiosidad New Age, al ocultismo, a las creencias esotéricas, a las sabidurías orientales, a las terapias psicológicas o a la adoración de la naturaleza, ¿verdad? En un intento de llenar su vida. Para algunos filósofos existenciales, por otro lado, ¿verdad? El hombre debe asumir esta condición que es finita, que es trágica, que es absurda, con valor y con conciencia. Y eso es lo grandioso, lo heroico del hombre. O sea, que lo heroico es vivir sin Dios, ¿verdad? Pero enfrentando la realidad de que la vida es absurda y inventándonos una meta y unos proyectos y seguirlos hacia adelante. Luchar como si la vida tuviera sentido, sabiendo que no lo tiene. Apasionarse, aún sabiendo que esa pasión es inútil. Volver a cargar una y otra vez heroicamente la piedra de Sísifo. Sísifo es un personaje de la mitología griega que era bien travieso y los dioses lo castigaron y le pusieron una piedra bien pesada en la espalda y su castigo era subir una cuesta con esa piedra y cuando estaba llegando al tope de la montaña la piedra se caía. Así que él tenía que buscar la piedra y volver a subirla. Y ese proceso iba a durar por la eternidad. Casi nada. Tomarse la vida en serio, aún sabiendo que no es más que un juego que visto desde afuera no tiene ningún sentido. Según Nietzsche, hay que asumir lo absurdo, entregarse a él. La vida es un cuento lleno de ruido y furia contado por un idiota, decía Shakespeare. Y eso es lo que hay que valorar, no vivir en ilusiones ni mentiras. Si la vida es una locura, vivir locamente, como decía Ricky Martin. Aprovechar que nada tiene sentido para inventarlo tú, para crear cada mañana tus propios valores, como un pequeño Dios, aferrándote en tu poder creador, disfrutando de la vida y reflexivamente como un niño, sin pensar. Disfrutar la vida, vivir la vida como a ti te plazca. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la muerte lo termina todo. Así que como no vamos a poder disfrutar después de la muerte, tenemos que disfrutarlo ahora en vida. Este vacío existencial de que hablan los filósofos
puede ser llenado con la idea y con la experiencia de Dios. Yo digo que ese vacío tiene la forma y tiene el tamaño de Dios. Nosotros podemos tratar de llenarlo con cualquier cosa, incluso con cosas buenas, con trabajo, con deporte, con cine, con distracciones o con pecados también. Pero nada de eso va a llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque tiene el tamaño y tiene la forma de Dios. Es como la pieza de un rompecabezas y esa pieza es única. Lo único que encaja ahí es Dios. Además, el vacío existencial es una evidencia más de la existencia de Dios. Y esto es bien interesante. Este es lo que se llama el argumento de la necesidad. Y fue un argumento traído por C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Y el argumento de la necesidad lo que dice es que los seres humanos, voy a citarlo, dice C.S. Lewis, las criaturas no nacen con deseos a menos que exista la manera de satisfacer tales deseos. O sea, que si los seres humanos nacemos con hambre, es porque hay una cosa que se llama comida que puede satisfacer esa necesidad. Si nacemos con sed, es porque existe una cosa que se llama agua que puede satisfacer esa necesidad. Si nacemos con deseos sexuales, es porque existe una cosa que se llama sexo que puede satisfacer esa necesidad. Y si nacemos con una tendencia a buscar en la religión, en lo trascendente, ¿verdad? En lo que está más allá de lo físico, ¿verdad? Es porque entonces hay Dios. O sea, hay entonces algo que puede satisfacer esa necesidad. Y esto es lo que se conoce como el argumento de la necesidad. En conclusión, la respuesta a la pregunta, ¿tiene sentido la vida sin Dios? Es un rotundo no. ¿Verdad? Y en eso todos estamos de acuerdo, tanto los ateos como los creyentes. Lo único que podemos hacer sin Dios es inventarnos un sentido subjetivo y vivir por él. En otras palabras, lo único que podemos hacer sin Dios es engañarnos a nosotros mismos y vivir la vida como si tuviese sentido, como si tuviese propósito y caminar en esa dirección. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué sentido le da Dios a la vida? Vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no necesita mucha presentación, ¿verdad? Ustedes saben que fue un judío conservador. Era fundamentalista. ¿Sabían eso? Sí. Nació en una familia pobre. Y cuando llegó adulto se convirtió en un maestro, en un rabino itinerante. No tenía papeles, estaba esplacado. Él simplemente salió con una doctrina nueva y empezó a reclutar gente y se lo llevó. Y de eso cogió a 12, ¿verdad? Y todos los demás que se arrimaron. Y con eso, pues, revolucionó el mundo. Dentro de las ideas que tenía Jesús, ¿verdad? Podemos mencionar las que yo les voy a dar ahora, pero tenemos que poner a Jesús en contexto. Jesús era judío, por lo tanto, él compartía las ideas principales del judaísmo y lo que creía el judaísmo acerca del sentido de la vida era lo mismo que creía Jesús. Así que dentro de las creencias que le daban sentido y propósito a la vida de Jesús están las siguientes. Jesús creía que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Creía que el ser humano había sido creado para vivir en armonía con Dios, obedeciendo sus mandamientos y administrando correctamente los recursos que Dios había puesto a su disposición. Creía que la creación había sufrido las consecuencias del pecado de la primera pareja, el deterioro de todas las cosas y la muerte. Y creía también en la necesidad de redención o de la restauración de todas las cosas. Creía también que Dios había escogido a su pueblo Israel para que fuera luz de las naciones y que Israel había fallado en este propósito. Y bien importante, creía que era el Mesías, pero no el Mesías tradicional humano, sino que se veía a sí mismo como un Mesías divino. ¿Okay? Y eso hace una diferencia bien grande. Y en segundo lugar, creía que era el único camino de salvación. Así que cuando nosotros vemos esto, esa idea, ¿verdad?, solita, y la vemos desde afuera, si nos ponemos en los pies de un no creyente, lo primero que yo diría es, pero qué tipo más pedante. ¿Cómo es posible que este individuo esté diciendo que es divino, que es un ser divino y que es el único camino de salvación? ¿Ok?
Nosotros estamos acostumbrados a la idea, pero si nosotros la analizamos objetivamente con una posición crítica, ¿verdad? Es como si yo dijera eso ahora mismo, como si yo les dijera que yo soy un ser divino, que yo soy eterno, que vine a este mundo, ha nacido milagrosamente, ¿verdad? Y que este mensaje que yo le estoy trayendo es la verdad absoluta y que ustedes tienen que creerla porque si no se van a ir al infierno todos. Eso. Ustedes se burlarían de mí, se reirían de mí, quizás me apedrearían si estuvieran en otro tiempo. Pues eso era lo que Jesús estaba diciendo. Podemos resumir entonces que el sentido de la vida para Jesús estaba, primero, en tener comunión con su Padre, o sea, amarlo, obedecer sus mandamientos y cumplir la misión que le había sido encomendada. Ese era el sentido para Jesús. Y fue ese amor al prójimo y a Dios el que lo llevó a sanar a los enfermos, a dar libertad a los endemoniados, a resucitar a los muertos y a morir por la humanidad. O sea, que la clave, el centro del sentido para la vida de Jesús, del sentido, era el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, tener relación con Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, era una cuestión de teoría y acción. Las dos cosas estaban encadenadas. El amor te lleva a la acción. Ahora, el sentido de la vida para nosotros los creyentes, ¿cuál debe ser? Pues el mismo sentido que tenía para Jesús, porque si somos llamados cristianos. ¿Es por qué? Porque somos como unos cristos chiquitos, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo. Si nos llamamos cristianos, se supone que creamos lo que Cristo creía. Debemos tener la teología de Cristo, no la teología de ninguna otra persona, sino la teología de Cristo. Si no, pues tenemos que cambiarnos el nombre. Así que el sentido de la vida para nosotros, los creyentes, debe ser el mismo que tenía Jesús, ¿verdad? Y seguir los pasos de Jesús. Y eso es amar a Dios sobre todas las cosas y obedecer sus mandamientos. Amar y servir incondicionalmente a los demás, tanto a los amigos como a los enemigos. Compartir el mensaje del Evangelio y nuestra experiencia de salvación con el mayor número de personas posible. Cada vez que tengamos una oportunidad, compartir con las personas la experiencia que hemos tenido con Dios. Eso es parte esencial de lo que es el sentido de la vida del creyente. También vivir una vida productiva y creativa en comunión con Dios, obedeciendo sus mandamientos y disfrutando de su presencia y de todas las cosas buenas de la vida. No solamente disfrutando del culto, disfrutando de la vida cristiana, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la adoración, sino también disfrutando de la música, del arte, del trabajo, de la pintura, de la naturaleza, de los ríos, de las playas, del conocimiento, de la lectura, de las obras de teatro, de las obras literarias, de las novelas, de las relaciones interpersonales. Todo eso es parte del sentido de la vida. Y en último lugar, prepararnos para la eternidad. ¿Ok? Nuestra vida, o nuestra corta vida, es el periodo que tenemos, ¿verdad?, para decidir dónde queremos pasar la eternidad. Y vamos a vivir 80, 90 años. Ese es el periodo de tiempo que tenemos para nosotros tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Queremos seguir el camino de los que no creen en Dios o queremos arriesgarnos y creer en Dios? Al fin y al cabo, esto es un argumento como el de la apuesta de Pascal. Pascal decía que cuando tú analizas esto críticamente, estás apostando. Si tú no crees en Dios, estás apostando a que no existe y estás apostando a todas las consecuencias que puede tener. Si crees en Dios, pues estás apostando a la recompensa y al disfrute que vas a tener aquí, a la mejor vida que vas a tener aquí también. ¿Okay? Así que cuando pones eso en balanza, vale la pena ser creyente. Así que lógicamente es una buena decisión. Así que nosotros tenemos que vivir pensando en la vida eterna y en todas las cosas buenas que nos esperan allá. Como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no sé si es que yo me estoy poniendo viejo, pero yo estoy pensando más ahora en la eternidad que antes. Y esta idea de que me voy a morir y de que la muerte es el fin de todo, ya yo la estoy trascendiendo. O sea, ya yo no estoy viendo eso como el fin, sino que estoy viendo eso como un paso, como una etapa, ¿verdad? Pero esto es eterno. Es eterno. Tenemos que pensar en la eternidad. Ya yo literalmente estoy pensando las cosas que voy a hacer en la eternidad.
Yo sé que ustedes van a pensar que vamos a estar adorando a Dios todo el tiempo y cantando coritos. Yo no pienso así. Yo pienso que vamos a hacer muchísimas otras cosas. Yo también comparto la idea de César de que su idea de la eternidad es la biblioteca del Congreso, ¿verdad? Y la eternidad para poder leer todos los libros que hay ahí. Pues yo también tengo una fantasía. Y yo quiero presentarme delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me permitas hacer una carrera con un chita y ganarle. Los que me conocen saben que yo corría 100 metros y eso es muy emocionante. Así que me fascinaría poder tener una carrera con un chita, que es el animal más veloz de la tierra, y poder ganarle. Fantasías mías, dentro de otras muchas que hay por ahí, en mi concepto de lo que es la eternidad. Porque pueden estar seguros que no es estar aburrido, sentado, escuchando a alguien dar un sermón. Así que vamos a la última parte. Estoy en tiempo. Ahora viene una pregunta bien importante, bien trascendental. Vimos lo que piensa Nietzsche y lo que piensa el ateísmo sobre el sentido de la vida. Vimos lo que piensa Jesús y lo que piensan los cristianos acerca del sentido de la vida. Ahora la pregunta obligada es, ¿por qué no podemos pensar que el sentido que Jesús y los cristianos le dan a la vida es también un sentido completamente subjetivo, inventado por ellos mismos y no por Dios? Podría ser, en teoría. Pues mi respuesta a eso es que no. ¿Por qué? Primero, porque el mensaje que Jesús proclamó no tiene ningún paralelo en la historia, ¿verdad? A ninguna persona humana que no fuera un enfermo mental, un loco o un mentiroso compulsivo, se le ocurriría hacer afirmaciones como las que Jesús hizo. Si nosotros analizamos críticamente lo que Jesús dijo, y les voy a mencionar algunas de las cosas que dijo, yo quiero que ustedes las analicen conmigo y que las analicen críticamente. Quítense el disfraz de cristiano por un minuto. Es más, pónganse el disfraz de ateo. Por lo menos unos segunditos. Y piensen en este individuo que está diciendo esto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una más terrible todavía. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, está diciendo que es un extraterrestre. Otra, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto lo dijo, y cuando lo dijo, la gente se enfogonó tanto, se llenó de tanto coraje que cogieron piedras para apedrearlo. O sea que ellos entendieron que él se estaba colocando en la posición de Dios. Y más terriblemente, él dijo que era la resurrección y la vida. Y que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y finalmente, entre otras muchas cosas, dijo que él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no era a través de Él. Si nosotros analizamos eso, nosotros tenemos solamente 3 alternativas: o creer que estaba desquiciado mental, ¿verdad? Porque se creía Dios, con poderes sobrehumanos y toda la cosa, con poder de salvación, con poder de perdonar pecado, o sencillamente era un mentiroso compulsivo. Pero cuando uno analiza la vida de Jesús se da cuenta de que no cae en ninguna de esas categorías. Por lo tanto, nos queda una tercera alternativa, y es que Él era realmente lo que estaba afirmando ser: Dios con nosotros, el Emmanuel, el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Afirmaciones como estas están respaldadas por una vida ejemplar y con sanidades y milagros de todo tipo. O sea que Jesús no solamente dijo unas cosas, sino que Jesús hizo milagros, hizo cosas que no hace ningún ser humano. Jesús le dijo al hombre que lo bajaron, que lo leyeron al principio en el devocional, que lo bajaron por el techo de su casa, ¿verdad? Le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién tiene poder para perdonar pecados sino Dios? Pero no se quedó ahí, porque eso lo digo yo. Yo podía haberlo dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Y cómo yo voy a saber? ¿Cómo va a saber la gente que realmente le son perdonados los pecados? Pero Jesús, ¿qué hizo? Lo miró y lo sanó.
Eso no lo hace una persona normal. Eso no lo hace un personaje, un ser humano de carne y hueso. Ahí tiene que haber algo espectacular. Y no solo eso, sino que él en repetidas ocasiones le dijo a sus discípulos, yo tengo que subir a Jerusalén. Y en Jerusalén me van a matar, me van a crucificar. Pero al tercer día yo voy a resucitar. Y eso se lo dijo una y otra vez. Y ellos no entendían eso. Ellos no lo querían entender. Porque no cuadraba con su esquema de lo que era el Mesías. Así que Jesús lo dijo continuamente. ¿Y sabes qué? Ocurrió de la manera en que lo dijo. Así que cierto filósofo, que ahora no recuerdo el tiempo, el nombre de la persona, dijo en una ocasión más o menos lo que les voy a decir. Él dijo, si Jesús dijo en repetidas ocasiones que tenía que subir a Jerusalén y que allí lo iban a apresar, a torturar y a matar por crucifixión, y que al tercer día iba a resucitar, y si esta predicción resultó cierta, me parece a mí que todo lo demás que dijo Jesús tiene que ser cierto también. O sea que el sello de que Jesús estaba diciendo la verdad es sencillamente su muerte y su resurrección, y más aún su ascensión al cielo. Eso es lo que garantiza que las palabras de Jesús eran ciertas. Ni siquiera los milagros, porque hay gente de otras culturas que hacen milagros. Pero morir y resucitar al tercer día, después de 3 días, de la manera en que él lo hizo y como lo atestigua la historia, eso es algo único. Eso es algo que garantiza que Jesús estaba diciendo la verdad. Y por otro lado, es otra razón poderosa de que Jesús estaba diciendo la verdad, es nuestra experiencia cristiana. Esta fue mi experiencia y sigue siendo mi experiencia hoy después de tantos años de convertido. Solo Jesús pudo llenar el vacío existencial que había en mi vida. Solo Él le dio propósito y una dirección. Solo Él llena mi vida de esperanza y de deseo de vivir una vida agradable a Él. Yo me convierto bien temprano en la vida. Yo a los 12, 13, 14 años ya estaba pensando en pajaritos preñados, pensando en el sentido de la vida y en todas esas cosas. Y yo no encontraba sentido a la vida. La muerte lo frustra todo. Y el pensar en la muerte, nada más, arruinaba todas las esperanzas que uno pudiera tener en la vida. Y eso me produjo ese vacío existencial del que hablan los filósofos y del que hablan los psicólogos hoy. Un vacío profundo, una tristeza profunda. Y esa tristeza, ese dolor, esa angustia, esa depresión incluso, fue transformada, fue cambiada prácticamente de un día para otro cuando yo decidí entregarle mi vida al Señor. Cuando yo decidí que ya no iba a hacer que mi vida girara en torno a mí mismo, a pesar de que tenía iglesia, a pesar de que tenía religión, porque no es lo mismo tener religión que tener relación. Yo tenía religión, pero no tenía una relación con Dios. Y cuando yo decidí morir a mí mismo, entonces empezaron a ocurrir cosas espectaculares. Mi vida fue llena de gozo, de paz, de alegría, de sentido, de propósito. Y a través del tiempo sigo teniendo todas esas cosas. Les confieso algo, como paréntesis. En los momentos en que me he alejado de Dios, en los momentos en que he dudado de la existencia de Dios, automáticamente empiezo a sentir tristeza, vacío, soledad, angustia. Así que en cierto sentido yo le doy muchas gracias al vacío existencial porque me mantiene aferrado a Dios. Es lo que me obliga en cierto modo a seguir buscando el rostro de Dios. Porque sin eso la vida no tiene sentido. No hay razón para vivir. No hay razón para tener una moral. No hay ni siquiera verdad o falsedad. Así que Dios es todo para mí. Y yo sé que Dios es todo para la mayoría de las personas que están aquí. Si Dios no existiera, y esto ya para concluir, la vida no tendría sentido. Sería completamente absurda y no existiría la moral objetiva, todo sería relativo, la muerte lo terminaría todo y tendríamos que vivir sin esperanza. Dios le da sentido, propósito y dirección a los que creen en Él y establecen un fundamento para la moral, para decir que hay cosas que están bien y otras que están mal. Además, explica el origen y el destino final del universo y de la vida. La historia también cobra sentido cuando Cristo aparece a revelarnos el plan divino. O sea que todo cobra sentido cuando Cristo aparece.
con Dios, con Cristo, todo tiene sentido, todo encaja en su lugar. Por todo esto, si tú hoy vives una vida sin sentido, pues tienes que escuchar las palabras de Jesús, el único camino. Tienes que entregarle tu corazón y vivir para Él. En otras palabras, hacer que tu vida gire en torno a Él. Mientras tú no hagas eso, tú vas a vivir una vida sin sentido. Tú puedes inventarte un sentido. Tú puedes creer que tiene sentido tu vida. Tú puedes vivir autoengañado. Pero al fin y al cabo, la vida no tiene sentido. Sin Dios la vida no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene ninguna dirección. Por eso yo quiero hacer un llamado. Yo quiero que si tú no has tomado esa decisión, si tú no has experimentado a Dios, si tú tienes religión, puede ser que tú creas en Dios, pero si tú no has experimentado, tú no has sentido a Dios, tú no has sentido el perdón de Dios, tú no has sentido el gozo de la salvación, esa experiencia que es tan difícil de describir, pues tú tienes que darle una oportunidad al Señor. Jesús te dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si tu vida está vacía, si el vacío existencial está acabando contigo, ven a mí, porque yo tengo el agua, ¿verdad?, que te va a saciar la sed. Esto Jesús lo dijo a gran voz en medio de una de las principales fiestas de Israel. Imagínense en esa escena, Jesús gritando, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Imagínenselo en la fiesta de la calle San Sebastián, gritando eso. Jesús dijo eso porque tenía la capacidad, el poder para saciar la sed del ser humano. También dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Por eso, si hay alguien que no ha tenido una experiencia con Dios y quiere acercarse a Dios y quiere darle una oportunidad a Dios, yo te pido que alces la mano. Yo voy a hacer una oración por ti. Una oración para que tú puedas experimentar lo que yo experimenté y para que puedas experimentar lo que cientos de miles de cristianos a través de la historia han experimentado. Eso es el sello, o uno de los sellos de que esto no es un cuento, de que no es una religión más, de que Jesús es real, de que es el único camino de salvación. No hay otro camino. No hay otro. Podemos inventarnos unos caminos, pero Jesús es por lo que dijo y por lo que hizo, por su muerte y por su resurrección, el único camino de salvación. Él también dijo, si alguno quiere venir en pos, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. También dijo, todo el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y finalmente dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Las palabras de Jesús trascienden la historia. 2000 años después, estas palabras resuenan en nuestros oídos y resuenan en cada iglesia, en cada país del mundo, a través de la historia, a través de los siglos. Jesús sigue llamándonos, sigue llamando a la humanidad a reconciliarse con Él, sigue invitándolos porque quiere tener comunión con nosotros, porque quiere tener una relación con nosotros. Así que yo voy a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si tú no has tomado esa decisión, este es el momento. Haz una oración, dale una oportunidad al Señor y yo te aseguro que tu vida no va a ser igual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por este mensaje, gracias por estas palabras. Yo espero que tú grabes estas palabras en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Que tú, Señor, nos redargullas, que tú nos inquietes, que tú nos muevas, que tú hagas, oh Dios, lo que yo no puedo hacer. Convierte el alma, Dios mío, toca los corazones, que puedan experimentar tu perdón, que puedan experimentar tu gracia. Señor, que puedan experimentar tu amor sobrenatural y que sus vidas sean diferentes de ahora en adelante, que puedan comenzar a vivir una vida nueva en ti. En el nombre de Jesús, yo te pido que rompas toda cadena, toda atadura, todo aquello que quiera impedir que nos acerquemos a ti, Dios. En el nombre de Jesús es roto. Todas las cadenas son rotas, todas las cadenas son rotas, todas las murallas son derribadas en el nombre de Jesús y hay libertad. Libertad, Dios,
de la manera en que tú solamente sabes darla. En el nombre de Jesús, gracias Señor por esta mañana. Bendícenos, cuídanos y guárdanos. En el nombre de Jesús, amén.